Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que si queréis adquirirla la podéis encontrar en el Corte Inglés, en la Casa del Libro o en Amazon. En mi canal de YouTube, hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como en la corte de Alejandro VI, el noble plebeyo, el conquistador del mundo o Alejandro el Magno. También reseño obras de grandes autores como Aloma de Messerudureda, El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He abierto asimismo un ciclo dedicado a la Biblia y la Palabra de Dios y una sesión de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura y la última intervención que hemos grabado ha sido en la Casa Andalucía en Barcelona en febrero sobre una exposición de carteles taurinos en la que José Donaire actuó como mediador y también estuvo presente el torero llamado El Inclusero. Por otro lado, también hago novelas espontáneas, esto es, narradas de viva voz como La Torre de Piedra de la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la Biblia, la palabra de Dios, voy a hablaros de algo que es triste, lamentable, pero que tengo que decirlo, como es el llamado pecado imperdonable. Sabemos que Dios, por su infinita misericordia, nos perdona casi todo, por no decir todo, y siempre que nos arrepintamos y nos volvamos a Él, porque recordemos que al igual que la parábola del hijo pródigo, como dijo Jesucristo en el Evangelio, Dios es un Dios amoroso y que como un padre busca que volvamos a Él. Pero hay un pecado que Dios no perdonará nunca, ni perdonó, ni perdona, y es el no aceptar a Cristo. Despreciar a Jesucristo, esto no lo puede perdonar y tiene una explicación. Sabemos que Dios es un Dios justo, es un Dios con muchísimas atribuciones, es el Shaddai, el Todopoderoso, pero evidentemente un regalo que nos da Dios como es la salvación a través de su Hijo Jesucristo, el hecho de que nosotros, por ser pecadores y ser malos, no podíamos acudir a Dios como amigos, habíamos perdido toda conexión con Dios desde el huerto del Edén, y Dios nos da esta segunda oportunidad. Si nosotros le despreciamos o no queremos ya saber nada de Él, Dios ya no nos lo perdona. ¿Por qué? Pues porque porque Jesucristo murió por todos nuestros pecados. En el monte de la calavera, ahí Cristo carga con todos los pecados de este mundo y es justo que por lo menos lo reconozcamos y seamos agradecidos. Es un regalo que nos da, es su gracia, porque la salvación no la alcanzamos ni por nuestros méritos ni por hacer absolutamente nada. Y es justo y no tiene nada que ver con la misericordia. Es decir, recordemos que Dios es justo, Dios es misericordioso, pero también es justo. Y no pensemos, es que Dios lo perdona todo, bueno, al final de nuestros días nos arrepentimos. Esto es ser cínico. ¿Por qué? Porque es en esta vida y es cuando tenemos la oportunidad de poder inmediatamente acudir al Señor y a través de la sangre de su Hijo pedir perdón por nuestros pecados, y en el momento que reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ocurre un milagro, la conversión del cristiano, se nos abren las puertas del cielo, del reino de los cielos, y ya somos parte de la familia de Dios. Somos hijos de Dios, nos libramos ya del fuego del infierno, ya nos libramos de la ira de Dios, de todo lo que vendrá después, en los últimos días, en el juicio de Dios, pero reconozcamos que tenemos que aceptar a Cristo. Y no tiene nada que ver, lo he dicho muchas veces, con aquellas personas que nunca escucharon de Cristo y que Dios las juzga según su conciencia. Pero todos aquellos que escucharon la palabra de Dios, todos aquellos que
tuvieron la oportunidad de conocer a Jesucristo y le rechazaron y se rieron de él, se burlaron y tal, estos nunca serán perdonados por Dios. Nos asombra, nos maravilla, nos llama la atención y muchas veces incluso hay personas que juzgan a Dios como si fuera un hombre. Hacen lo ridículo porque no se dan cuenta de cuál es el carácter de Dios. Por eso también lo he dicho, que hay personas que conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Es decir, hay muchas personas que se aprenden la Biblia de memoria, lo aprenden con un conocimiento exagerado, pero no sienten nada por Dios. No les ha llegado Dios al corazón, porque el corazón tiene que estar dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Entonces no puedo dejar pasar por alto, o no podía dejar pasar por alto, el tema de Jesucristo y la salvación. Ya sabemos que todos somos llamados a salvarnos. Lo que hablaba de la predestinación es un tema delicado, es un tema difícil teológicamente, pero se puede entender con el Espíritu Santo el conocimiento de Dios, pidiéndole al Padre que nos dé iluminación. Entonces, sabemos que todos somos llamados, pero muy pocos son, todos son llamados, pero pocos son los escogidos, en el sentido de que pocos son aquellos que realmente le dicen sí a Dios. Es una pena, es una desgracia, pero hay personas, ya lo dije cuando hablé de los perdidos, hay personas que ya prácticamente están en el infierno, pero lo único que les queda es morir. Ya le han dicho no a Dios, no hace falta más que ver el panorama mundial que estamos viendo cada día, personas que no quieren saber nada de Dios, que no les hables de Dios, que van a lo suyo solo a divertirse, a disfrutar de la vida, los placeres, y todo eso se acaba. Todo eso es etéreo, la vida del hombre es como flor de heno, que hoy aparece y mañana desaparece, y lo único que tenemos que tener en cuenta es la palabra de Dios, confiar en Dios, porque realmente Dios es el único en el que podemos confiar. Lo he dicho también otras veces, no podemos confiar en nuestros padres porque se nos mueren, en los seres queridos porque nos pueden fallar, como fallamos nosotros, somos pecadores todos, y poner las esperanzas en qué, en la gloria, en el poder, en el dinero, ¿para qué? Por eso, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si al fin pierde su alma? Todo esto hay que irlo repitiendo para que las personas se acerquen a Dios y reflexionen aquellos que no creen en Dios. Porque al final acabamos como los animales. En el momento que morimos ya no hay posibilidad de salvación, ya no hay posibilidad de volver a Dios, porque ya estamos ya de frente de Dios, enfrente de Dios. Es decir, en esta vida es cuando tenemos la oportunidad y la posibilidad de salvarnos. Está previsto que el hombre viva una sola vida y después le llegue el juicio. Una sola vida, nada de reencarnaciones ni mandangas, una sola vida. Y tenemos solamente una generación, que es la que vivimos, para poder influir en los demás. Por lo tanto, no me cansaré de decirlo, el dinero no lo es todo, la gloria, el poder, todo eso es una basura. ¿Por qué? Porque lo que nos importa, lo que nos debe importar es la palabra del Señor. Entonces haríamos bien en seguir la palabra, en leer la palabra, porque eso calma y veremos los milagros que Dios puede hacer con nosotros. Cuando sobre todo pedimos por otras personas que están enfermas o que están en una situación mala, y cómo Dios va a influir y va a moverse cuando oramos por ellos. Si estamos con Dios, porque lo que no vale es, no me acuerdo de Dios, pero cuando me pasa algo, entonces inmediatamente acudir al Señor. Eso es desagradecimiento y eso es interés. Y solamente pedirle al Señor para que haga milagros, eso no está bien. Eso es como hacían en el tiempo de Cristo, hacían muchas personas, lo cual evidentemente Cristo le dolía, porque como Dios, porque también es Dios Cristo, no olvidemos la divinidad de Cristo, si no, no entenderemos nada de lo que es Jesucristo. Él veía en los corazones de los hombres y las mujeres que se acercaban a él, y ya lo he dicho cuando hablé de Cristo, la conferencia de Jesucristo, cómo esas personas no tenían ningún interés en lo que decía Cristo y simplemente se acercaban a él como milagrero.
Y muchas veces es lo que hacemos, acercarnos a este o al otro, para que nos salve, para que nos ayude, sin darnos cuenta de que tenemos un Dios todopoderoso y es el único que lo puede todo. Los políticos pasan, el tiempo pasa, los amigos se mueren, tal, nosotros vamos envejeciendo cada día, vamos teniendo deterioro físico, igual que los animales, exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque compartimos con ellos, aunque no somos animales, cuidado con esto, compartimos con ellos muchas cosas de la carne. Somos cuerpo, igual que los animales, tenemos alma, igual que los animales, que también tienen sentimientos, pero nosotros tenemos espíritu que ellos no tienen. No tienen conciencia de que están vivos, que es lo que tenemos nosotros y que Dios y Cristo vino al mundo no para salvar a los animales, sino para salvar a los seres humanos. Ni somos hermanos de los animales, ni somos igual que los animales. Nosotros tenemos una dignidad que el animal no tiene. Eso lo he dicho muchísimas veces porque sinceramente me indigna cuando veo cómo en las redes sociales y en otros sitios tratan a los seres humanos como si fueran animales. Y no lo somos. El hombre fue puesto en la tierra, en el jardín de Edén, como el amo de los animales, no como el hermanito de los animales. Por lo tanto, hay que abrir los ojos y reconocer, y esto ya se está viendo cada vez más, de que la teoría de la evolución es un fraude, un cuento, y que se está desbaratando constantemente. Somos hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo, pero somos criaturas de Dios y cada simiente, o sea, por ejemplo, cada árbol según su simiente, el peral dará peras, no dará naranjas, todo está previsto según el plan de Dios y no hemos evolucionado de ningún sitio. El hombre siempre ha sido hombre, el gorila siempre será gorila y la rata siempre será rata, no se convertirá ni en un anfibio ni en un puerco. Por lo tanto, tengamos estas ideas claras. ¿Por qué? Porque si empezamos con confusiones y empezamos con historias, lo único que vamos a hacer es darle la razón al diablo, que lo único que quiere es confundirnos, convertirnos en animales para destruirnos. Entonces, tengamos en cuenta estas cosas porque son muy importantes y porque además nos darán la pista de lo que realmente espera Dios de nosotros. Estamos en este mundo para adorar a Dios, reconocer a Dios como nuestro Señor y Salvador y para amar al prójimo, como a nosotros mismos. El ser humano tiene esa debilidad. Recordemos que en el jardín del Edén le pasaron a Adán y Eva, sobre todo a Eva, que fue la que de alguna manera fue la primera que le hizo caso a Satanás, de creerse dioses. Somos hijos de Dios en cuanto aceptamos a Dios, pero no somos Dios, ni dioses, ni diosas, eso no existe. Entonces tenemos esta tendencia, y con esto termino, esta vanidad de creernos siempre más que los demás. Lo vemos en los políticos, lo vemos en las personas, nosotros mismos, en todo se ve esta vanidad, esta soberbia de que nos vean, de tener el sitio privilegiado, de meternos en sitios que nos consideren inteligentes, que nos consideren guapos, que nos consideren... Y todo esto no es más que una auténtica basura. ¿Por qué? Porque ahí está el diablo. Humillad la arrogancia, que dijo Job. Tenemos que humillarnos y cuando Dios quiere hacer algo grande de un ser humano, lo primero que hace es quebrantarlo. A Moisés lo quebrantó durante 40 años en el ejército en el desierto, el príncipe de Egipto, y quebrantó también a otros. ¿Para qué? Para hacer grandes hombres y grandes mujeres que luego sirvieran como ejemplo para otros. Por lo tanto, recordar que el único pecado que Dios nunca va a perdonar es el rechazar a Jesucristo cuando tenemos la ocasión de poder escuchar su palabra. A los otros los juzgará de otra manera. Por lo tanto, no quiero que se me malinterpreten las palabras y que venga la gente a decir, oh, bueno, lo que está diciendo es un disparate, porque está diciendo que el que nunca ha escuchado a Cristo va a ser condenado. Yo esto no lo diré nunca porque esto no es verdad. Pero aquel que ha sido educado como cristiano, aquel que ha escuchado la palabra de Dios y la rechaza a Cristo, está rechazando la salvación. No sabe lo que hace. ¿Por qué? Porque ya se ha puesto fuera
de lo que es la esfera de Dios y recordemos que aquí no hay neutralidad ninguna. O con Dios o con el Satanás o con el diablo. No vale a que estoy en medio. No, se tiene que tomar parte. ¿Por qué? Porque los acontecimientos futuros que están viniendo, que los estamos casi ya viendo, palpando, van a ser muy duros y van a probar nuestra fe. Van a probar nuestra resistencia, van a probar que verdaderamente somos cristianos, que verdaderamente somos creyentes y que realmente amamos y servimos a Dios. Y esto hay que prepararse para lo que tiene que venir, porque esto va a venir. Y en muchos sitios de la tierra ya lo estamos observando, que por el hecho de ser cristianos los agreden, los matan, tal. Aquí en la Europa occidental todavía no se da este caso, a lo mejor en sitios aislados, pero recordemos que seguir a Dios no es fácil, que seguir al Cristo y servir a Cristo no es fácil, pero si realmente queremos a Dios, si realmente queremos ser hijos de Dios, tenemos que seguir siempre las normas de Dios. No soltarse de las manos de Dios, porque así nos irá bien en la vida. Y gracias por haberme escuchado.